¿Qué tal, gente? ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga. Un placer estar con ustedes ahora en el secreto de la vida, estudiando la palabra de Dios. Deseamos de todo corazón, que lo que vamos a estudiar nos bendiga. Vamos a ver un poco más de 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 hasta el 5. Y hay mucha cosa muy importante para cada uno de nosotros allí. Denar, ¿qué tal, amigo? Dios te bendiga. Muy bien, aquí contento de estar nuevamente en El Secreto de la Vida, en este programa donde hablamos de los secretos de la vida, el secreto de la vida de Jesús. Así es, querido. El secreto de la vida es el Señor Jesucristo. Y pues le vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos dé sabiduría de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Oramos. Querido Dios, gracias muchas por permitirnos llegar a cientos y a miles con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por esta carta del apóstol San Pablo. Gracias por las enseñanzas tan importantes para nuestro tiempo hoy. Derrama tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo, Padre, y por medio del Espíritu Santo practicar la buena religión cristiana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Denar, familia, estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Leemos del versículo 1 al 5. Repasamos un poquito y avanzamos. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, familia. O sea, la descripción de todas estas descripciones que hay aquí son terribles. Son terribles. O sea, pero ¿sabes qué? Lo que me llama la atención antes que vayamos viendo ahí, que después de todas estas descripciones, si yo conozco a una persona que tiene 2 o 3 características nomás de ahí, son terribles, pero él nombra montones. Pero lo que me llama la atención es que al final de todas estas descripciones, él dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, pueden ocultar todas estas cosas o varias de estas cosas. Uno tal vez no se da cuenta. O sea, lo ocultan tan bien. Pueden ser personas que parecen todo lo contrario que esto, pero de un momento a otro se dan a conocer. Pero tienen otra apariencia, nada que ver con lo que él está describiendo, que son cosas terribles. Oye, impresionante porque estamos empezando de atrás para adelante, pero lo que dijiste es poderoso. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que sean, no quiero decir que seamos, porque el Señor nos ayuda a que no seamos así, que tengan todas estas características, no se dan cuenta. O de alguna manera han pecado contra el Espíritu Santo, no sé, se han cubierto porque no se dan cuenta de cómo están viviendo. Pero la gente que está al lado de ellos sí se da cuenta, porque Pablo dice, a esta gente, evita, le dice. Pueden ser, también aplicarlo a ser un lobo vestido de oveja. También se puede aplicar a esa analogía. Pero no se dan cuenta porque pero algunos no se dan cuenta. La gente que Pablo también diciéndole, mira, a esta gente los vas a identificar, porque no tienen fruto. Y entonces le dice, a esta gente evita, apártate de esa gente. Impresionante. Bueno, Pablo dice aquí, en el versículo 3, la versión que yo tengo, dice la gente del final de los tiempos, dice no tendrán cariño. Sin embargo, en la versión tuya me gusta más porque dice ¿cómo? Dice no tendrán ¿qué? Afecto natural. Afecto natural. ¿Qué te luce, gente, a ustedes qué es no tener afecto natural? O cambiemos la pregunta. ¿Qué es un afecto natural? ¿Qué es un afecto natural? Ejemplo, qué sé yo, a mí se me viene esto de los perritos, una mamá perrito, o cualquiera. Ahí donde yo vivo hay un laguito y cuando fue la tormenta hay 2 patitos
mamá patas, papá patitos, y cuando fue la tormenta tú los veías a ellos como fueron y se ubicaron en un lugar y se metieron todos. O sea, el afecto natural los lleva a proteger su cría. Y pareciera que no pareciera, es un afecto natural. Y Pablo dice, al final de los tiempos no habrá ese afecto natural. Padres o madres que no les interesa en absoluto a sus hijos. O sea, son un Hijos que no les estorbo, importa a sus padres, exacto. Hermanos. que no les importa a sus hermanos. O sea, un afecto natural yo creo que viene directamente relacionado con la familia. O sea, de ahí ese podría ser un afecto natural. Uh-huh. Que nadie, o sea, a una mamá nadie le enseña a amar a su hijo. Uh-huh. O sea, no es que no tengo que enseñarte y No. mostrarte. Viene dentro, Claro. naturalmente, igual a un padre. O sea, en situaciones normales, nadie tiene que enseñarme a mí que yo tengo que amar a mi hijo. Uh-huh. O sea, eso fluye naturalmente. Eso es un afecto natural. Pero Pablo dice, al final de los tiempos, dice, el afecto natural no es que no va a existir, se va a ver menos, se va a ver mucho menos. Y es una realidad, ¿no? Fíjate, qué sé yo, uno trabajando con tanta gente. Para las matutinas de estos días, grabé, no sé qué día va a salir, grabé un artículo, una de las matutinas la grabé en base a un artículo que han hecho estadísticas con respecto a la separación de las familias. O sea, si no me equivoco, el 16%, creo que era el porcentaje, 16% de los hijos de una familia normal, con el tiempo se separan de los padres y no tienen más contacto con los padres. O sea, prácticamente será que se ven alguna vez en el año, pero no hay contacto, no se hablan. Y está la estadística allí, o sea, no hay relación entre los padres y los hijos. Un 16% de los hijos que nacen no se relacionan más con sus padres, por lo menos aquí en la estadística está hecha aquí en Estados Unidos. Entonces en el artículo también dice cuál es el problema. Tiene que ver con cuestiones familiares, tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con el hecho de que a veces los padres priorizan un hijo que por sobre el otro, entonces el otro se aparta, pero en su mayoría escriben esto, que el problema termina siendo producto de malas relaciones familiares. Y llega un momento que los hijos se apartan y los padres se mueren solo en un asilo. Claro. Y los hijos vienen a recoger el cuerpo y ni así, solamente vienen a recoger la herencia. La herencia. Lo que quedó. Lo que quedó nada más. O sea que esto es mucho más real de lo que nosotros nos imaginamos. Sin afecto natural. Otra de las cosas que me quedó pensando en esto del afecto natural tiene que ver con la religiosidad. Yo lo miraba de esta perspectiva, decía, el afecto natural dentro de los hermanos de una comunidad de cristianos debería ser el de protegernos los unos a los otros. Claro. Eso decía lo natural. Tú vas a una comunidad religiosa, usted va a una comunidad religiosa, hace amistades allí. Lo natural sería tener contacto con la gente de esa comunidad religiosa, preocuparnos y ocuparnos, ellos de usted y usted de ellos, dentro de una comunidad religiosa. Eso sería un afecto natural. Sin embargo, hoy en día vemos que la gente llega a la iglesia a escuchar el servicio, disfruta del servicio, algunos se quedan un ratito, conversan, se hacen pequeños grupos de que se reúnen, pero la mayoría de las personas entró por una puerta y se fue por la otra y no sabes quién se sienta en los últimos 5 años al lado del banco del lado tuyo o la silla al lado tuyo, como que ese afecto natural se va perdiendo. Es como que nos centramos mucho en nuestra vida, en nuestra realidad y no nos interesa o no queremos perder el tiempo conociendo la realidad de otra persona. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para preocuparme de por qué no vino. Mira, ¿te acordás la señora del lado, la de pelo cano, hace 2 servicios religiosos que no vienen? ¿Qué le pasó? No vino más. Estar enferma, se mudó del lugar, se murió, está en un hospital, no sabemos. Pero tampoco hay tiempo para, y eso yo lo sumo a esto que dice Pablo, de que no habrá afecto natural al final de los tiempos, ¿no? Y tantas cosas que usted podría llegar a sumar allí,
hace un tiempo viajando por acá, por el norte de los Estados Unidos, hablaba con una señora a la salida de la iglesia. Ella es una inmigrante, tenía muchos años aquí en los Estados Unidos, nunca logró hacer sus papeles, sus hijos sí tenían documentos, ella los mandó a estudiar a los dos hijos varones. Los dos se hicieron profesionales y ese día en un banquito ahí ella lloraba y me contaba su realidad. Desde que llegó, siempre estuvo trabajando allá en la zona de Oregon, sembrando pinos o sacando pinos, trabajar en el campo. Y ella me contaba pues, que es un trabajo muy duro, porque es todo tiempo de rodillas. O sea, y ese trabajo se hace en verano, se hace en invierno, se hace con seca, se hace con lluvia, se hace con nieve, siempre. Siempre tiene el trabajo, no hay días libres, no importa la condición del clima. Con ese trabajo ella mandó a estudiar y educar a sus hijos. Y ella me contaba, pastor, dice, pasan meses que ni siquiera me llaman por teléfono. Sigue viviendo en el mismo trailer de inmigrantes donde ella crió y educó sus hijos. Sigue viviendo en el mismo lugar con la misma pobreza. Ahora los hijos trabajan, se hicieron profesionales, la mujer se rompió la espalda y hoy en día los hijos apenas si la llaman alguna que otra vez. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Seguramente usted conoce mucho así. Cuando Jesús no está en el corazón, eso se ve. Dice que no solamente al final de los tiempos tendremos gente sin afecto natural, sino dice también, en la versión me dice chismosos. ¿Cómo dice la versión tuya? Implacables, dice. Implacables. O sea... Bueno, es que después dice calumniadores. Calumniadores. ¿Qué es una persona implacable? Calumniador. Dena, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que es una persona implacable? Que nunca acepta la posibilidad de que tal vez pueda estar equivocado, de que pueda haber otra opinión valedera. O sea, lo que yo digo es, y no hay ninguna posibilidad de análisis a lo que yo estoy diciendo. Esto es y ya. O sea, no me muevo de aquí. De aquí nadie me mueve. Cerrado, totalmente cerrado. Totalmente cerrado. Para mí eso... No quieren escuchar absolutamente nada. ¿Has visto alguna vez el título de película que se llama El Implacable? Sí. ¿Y qué te espera cuando vos ves un título de una película así, El Implacable? ¿Qué te imaginas que va a ocurrir? O sea, que el tipo no lo mueve nadie, no lo mata nadie. O sea, el tipo tiene una agenda y la va a generalmente puede llegar a ser una venganza, ¿viste? Que le hicieron algo a un hijo, a la esposa, y el tipo va a ser implacable, se va a vengar de todo el mundo. No va, sin sentimiento. Sin de sentimiento. Nada. Me gustó eso que dijiste. ¿Sin qué? Sin sentimiento. Sin sentimiento. Y cuando dice acá, al tiempo, gente implacable. O sea, wow. Qué impresionante, ¿no? En el mundo es totalmente real. Se destruyen personas, nombres, apellidos y familias sin que te duela en absoluto nada. En el ámbito de la política, dime cómo es eso. El que le puede pasar encima al otro y poner su opinión sobre el otro, yo no me muevo de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Dicen que hay gente en la política, o sea, si Juan Pérez quiere ser candidato político, siempre va a tener en su equipo una persona que se dedica o un equipo de gente que se dedica exclusivamente a buscar las cosas sucias del contrario. Exacto. Y sacarlas a la luz, no importa lo que sea. Que si la mujer fuma droga, que si el hijo hizo aquello, que si robaron alguna vez, escarba y escarba hasta que encuentre lo sucio. Y cuando lo encuentre, ¿lo vamos a qué? A exponer. Y lo tiramos nomás, y no importa las consecuencias. O sea, mientras peores las consecuencias, mejor para nosotros. En el ámbito religioso, podemos llegar a ser implacables. Sí. Y lo peor de todo, en el nombre del Señor. Y vemos cómo estaba el contraste entre cómo actuaba Jesús y cómo actuaban los fariseos en cuanto a eso. O sea, incluso cuando lo ponían a Jesús, uno de los ejemplos más es de la mujer que iban a apedrear, ¿no? Y que estaba en la ley, dice, o sea, hay que apedrearla. Implacables. Y aunque estaba la ley, Jesús, o sea, y Jesús muestra gracia, y esa es la cuestión. El implacable no tiene gracia, no tiene misericordia.
O sea, si Dios fuera implacable con nosotros, Y tremendo el ejemplo tuyo, ¿no? Porque ellos supuestamente lo que querían es mantener limpia la iglesia. exacto, O sea, la mujer dar tenía un que morir, ejemplo, dar el dar un ejemplo. ejemplo de que si cometes el adulterio te van a apedrear. O sea, una forma de causa y efecto. Pórtate bien, haz las cosas de forma correcta, si no tienes una consecuencia. Y Jesús enseñó una religión completamente distinta. Completamente distinta. Que el Señor nos bendiga, queridos. Nos traiga sabiduría, inteligencia del cielo. En esa puerta de la iglesia, cuando nos sentamos a conversar, de pie hablamos de esto, de aquello, lo otro. Cuidado con no ser implacables con la gente. Y muchas veces... Nosotros vemos, y esa es lo que pasa por eso que, o sea, primero se nos llama no juzgar, porque el implacable juzga también a la Claro, persona, claro. porque nosotros no conocemos qué hay detrás, qué historia hay detrás, qué circunstancias llevaron en qué lucha está la persona. La persona puede estar en una lucha, pero nosotros, al hacer un juicio implacable, destruimos a la persona, la destruimos pero totalmente. Pero Dios conoce todo lo que hay detrás que nosotros no vemos, y vemos cómo actúa Jesús. O sea, que si yo le hubiera sido implacable, o sea, ni uno de nosotros tendría un sentido que estemos acá. Pero Él aplicó misericordia porque conoce nuestro pasado, conoce circunstancias que nosotros no conocemos de otras personas, y Él aplica la misericordia sobre eso, y cuando Él toma el lugar que tiene que tomar en la vida de las personas, en nuestra vida, las circunstancias cambian, como lo hizo con la mujer. Y entonces nosotros no podemos ser implacables en nuestro juicio, porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si la gente, o sea, si fueran implacables con nosotros, para nosotros sí queremos misericordia, queremos perdón, todo. Pero para los demás no. Y ahí nos llega de vuelta y nos duele. Llegué a una iglesia, Dena, y me acuerdo en la primera junta que tuvimos, me dijeron, pastor, tiene que visitar a los hijos de fulano de tal. Eran 3 chicos, dice, los 3 están saliendo de noche, los 3 creemos que están fumando, están bebiendo, y tampoco vienen a la iglesia, hay que quitarlo de los libros de la iglesia, como le dicen, borrarlo, desglosarlo, como dicen en otro lugar. Digo, bueno. Desfraternizarlo. Exactamente. Pues déjenme visitar. Ya lo hemos visitado. Le digo, bueno, déjenme visitarlo a mí. Yo recién llego. Y me acuerdo, fui a verlos. Y son cosas que te quedan grabadas. Llegué a la casa. Y era media mañana ya. Y golpeé la puerta. No me atendió nadie. Pero vi que había un autito en la puerta. Volví a golpear 2 o 3 veces. Por la ventana finalmente se levantaron los chicos y me atendieron. Y era cierto, eran 3 varones adolescentes, muy poca diferencia entre uno y el otro. Y me senté en la casa, me llamó la atención el abandono de la casa, platos sucios, vi que era un lugar donde faltaba mano materna, y comencé a conversar y al rato los chicos me contaron. La mamá había muerto hacía como 2 años atrás. El papá se había vuelto a casar, pero no vivía en esa casa, vivía en la casa de lo que era la nueva mamá. O sea que los chicos estaban solos allí. Y no era que el padre fuera malo, o sea, después yo conocí al papá, o sea, también tenía una circunstancia de vida, de soledad, tomó sus decisiones, pero los chicos estaban solos en la casa, ¿viste? 3 adolescentes, se cocinaban o no se cocinaban, o sea, una vida un poco a la deriva, ¿viste? Y cuando conocí la situación, después los invité a que fueran a mi casa, que nos sentáramos, los llevé a comer a la casa, comenzamos a hacer amistad con los chicos. Después fui a la junta y dije, no me los borren, no me borren esos chicos, vamos a tratar de rescatarlo. Hace poco estuve en un lugar aquí en los Estados Unidos y hay 2 de ellos todavía allí y sirviendo al Señor. O sea, a veces somos muy implacables, ¿viste? Cometieron un error,
Y como tú bien decías recién, ¿no? Mira todo lo que había detrás de la vida de esos chicos. Mira todo lo que había. ¿Cómo tú no vas a tener paciencia con esos chicos? Así es. Implacable. ¿Qué más dice? Calumniadores. Y la versión tuya decía chismoso. Chismoso, wow. Oye, esto a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Exacto. Esto está al mismo nivel de un implacable, de un cruel. Claro. De un traidor. O sea, las cosas que nombra ahí, o sea, a veces como que uno el chisme como que no es tan malo, o sea, es como tú decías, me entretiene, pero está a este nivel, o sea, podemos destruir una persona, literalmente la vida de una persona, que hay personas que se han quitado la vida por calumnias, por chismes. Es muy grave, es muy grave. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es ser un chismoso? Bueno, ser un chismoso, para mí, ¿no? En poquitas palabras, es pasar de boca en boca el nombre de otra persona con cosas malas sin que nos conste a nosotros de primera mano que la persona lo ha hecho. Y eso es chismosería, pero muchas veces la gente no se da cuenta que lo hace hasta que lo hace. Y después las consecuencias son catastróficas. Si a alguien le preguntáramos, ¿qué es lo que destruye la iglesia? La gente diría, bueno, que no se estudia la Biblia. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Bueno, que hay falta de oración. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Bueno, que no se están respetando las normas cristianas. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Que no estamos predicando del libro de Apocalipsis. ¿Qué destruye la iglesia? Si usted me pregunta a mí, con 65, voy a cumplir 66 en noviembre 26 y con casi 40 años de ministerio, yo le diría el dichoso chisme. El dichoso chisme. Que si pudiera yo recoger la cantidad de horas invertidas, Dena, para resolver chismes. Horas invertidas en vez de poder ir y hablar de Cristo, tener que invertir esas horas en resolver chismes. Chismosos que no podrán, la versión mía dice, no podrán dominar sus pasiones. ¿Cómo dice la tuya? Oye, pero antes de eso, ahí, ¿qué te tus vino? 40 años que tienes tú de experiencia, y en estos 65 años de vida, casi 66, gracias, hasta el 26 de noviembre. Gracias por remarcarlo. ¿Cuál es el chisme que tú has tenido que enfrentar, no hacia ti o hacia ti como sea, que han dicho, que de la situación que tú has tenido que resolver, que tú acabas de contar, yo he tenido que resolver unas situaciones de chisme y cuestiones? ¿Cuál ha sido la que tú dices, pero por favor, ¿cómo es posible que se esté diciendo esto y que hayas tenido que resolver? Porque me imagino que debe haber pasado por muchas experiencias de chisme y cuestiones que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Te acuerdas así de alguna que tú puedas compartir sí, obviamente sin decir lugar y nada, pero algo como para ejemplificar hasta dónde uno puede llegar o hasta dónde puede llegar el chisme o hasta... ¿Te acuerdas de algunas que se te viene a la mente así rápido que hayan dicho de ti o otra persona que tuviste que solucionar el problema y que después se aclaró o que no sé, de algo? Pensando ahora en chisme, algo que se pueda contar que obviamente sin saber nombre ni lugar ni nada, sino que la situación que tú digas, mira, esto fue como algo... ¿Qué puedo decirte? Quizá el mayor recuerdo que tengo no es sobre la vida de las demás personas, sino el chisme en que muchas veces caemos nosotros los pastores. De ser víctima de mala intención. Y a veces de mala intención entre los mismos pastores. Salir de un lugar, salir de un sitio donde hiciste un trabajo que no fue perfecto, pero que fue el buen trabajo, me ocurrió eso, y que llegara una persona que en lugar de construir
sobre lo meridianamente bueno que se había hecho, su trabajo fuese destruir la imagen de este servidor y resaltar errores o rebuscar cosas para entonces poder ponerse arriba de eso, para decir estoy construyendo algo nuevo porque el que estaba aquí hizo una porquería. Y yo tuve que vivir con eso tiempo. Estoy haciendo una línea de tiempo. Tuve que vivir con eso durante cierta cantidad de tiempo, hasta que un día el Señor vindicó eso. Porque al mismo lugar donde esta persona dijo tantas cosas y acusó de tantas cosas, tiempo después me invitaron a ese mismo lugar. Y me invitaron para tener conferencias, me invitaron para servir allí, y tuve que escuchar, y esto es horrible, pero que el Señor nos perdone, ¿no? Tuve que escuchar de la misma gente que fue parte del chisme, decir, por este lugar no ha pasado ninguna persona que administrara tan bien como el pastor Daniel Ponce. Y yo lo escuchaba sentado en la mesa y yo decía, pero ¿será posible? Bendito sea Dios. O yo estoy completamente loco y enajenado de la realidad, o somos capaces de ser tan traidores de esa manera, no a las personas, sino a la obra de Dios. O sea, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y está en todos lados. O sea, y Diana, yo no estoy diciendo, bueno, que yo soy el mejor de todos, ni mucho menos. Olvídase de eso, no cabe, no estoy en eso. Yo cometo un montón de errores todos los días de mi vida, ¿no? Pero llegar a un lugar donde tú vas a construir, tú quieres. Imagínate que a ti mañana el día tú te vas de Forest City y te llevan a otra iglesia a dirigir un worship. Y que tú llegas allá y dices, bueno, fue un buen worship, pero tú te dedicas a solamente a socavar lo que estaba ahí antes. Es horrible, es horrible. Familia, se me fue el tiempo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Nos llene el Espíritu Santo. Construyamos buena relación con Jesús, gente. Construyamos buena relación con Jesús. En la medida que construimos una buena relación con Jesús, usted y yo no vamos a ser gente avara, vanagloriosa, desobedientes a los padres, ingratos, calumniadores. Esas características las vamos a ir expulsando o no. El Espíritu Santo de Dios la irá expulsando de nosotros y nosotros presentaremos entonces a un Cristo vivo. Que Dios nos ayude en esto. Denar, querido, oramos, nos despedimos. Oramos. Listo. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir, de estar en este programa y de abrir tu palabra, y que siempre recordar que aunque no merecemos, tú nos das todo. Sí, Señor. Nos das misericordia, nos das amor, nos das perdón, nos das gracia, y eso es lo mismo que tenemos que dar a otras personas. Y por eso queremos que tú tomes el control de nuestra vida y poder mostrarte a ti en todo lo que hagamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Chau. Hasta la próxima. Nos vemos.